Buenas, que Dios le bendiga. Qué bueno tenerles con nosotros este día. A cada uno de ustedes que está viendo este video, que está sintonizado con esta enseñanza. Para hoy quiero compartir con ustedes un pequeño pasaje que se encuentra en Proverbios. Proverbios capítulo 18, verso 10. Proverbios capítulo 18, verso 10. Dice así la bendita palabra de Dios. Torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. Es un hermoso verso, un hermoso proverbio. La iglesia a la cual yo pertenezco tiene este nombre, se llama Templo Bíblico Torre Fuerte. Y nosotros meditamos en esta hora, no tanto en el nombre, no quiero que meditemos tanto en el nombre, porque sabemos que Jehová es una torre fuerte, que es castillo fuerte, que es mi libertador, que Él es Jehová poderoso, que Él es Dios grande, que es omnipotente. Él tiene muchos, muchos atributos. Pero ahora no me quiero detener en este atributo de Jehová, que es torre fuerte y que ese es su nombre, dice la palabra. Si no me quiero detener un poquito para no hacer muy largo el video, en la segunda parte que dice, a él correrá el justo y será levantado. Quiero detenerme un poquito ahí en la palabra justo, porque muchas veces leemos la palabra de Dios y la leemos tan a la carrera, sin meditar, sin investigar, sin averiguar un poquito, sin hacer lo que dice Juan 5:39, escudriñar las escrituras, porque ellas son las que dan la vida eterna, ellas son las que dan testimonio de mí, a vosotros os parecéis que ya tenéis la vida eterna, dice Jesús. Entonces la escritura hay que escudriñarla, hay que escudriñarla. Entonces dice que a él correrá el justo y será levantado. ¿Quién será el levantado? El justo. ¿Cuándo? Cuando corriere a él. Ahora, la pregunta es, ¿quiénes son los justos? ¿Quiénes son los justos? ¿Es usted justo? ¿Soy yo justo para correr a él y ser levantados? Porque aquí dice que a él correrá el justo y será levantado. Si no se es justo, por más que corra y vaya a él y le diga a Jehová, torre fuerte y todo lo demás, no será levantado, porque dice que los justos serán levantados. Entonces, ¿quiénes son los justos? Bien, dice Habacuc, Habacuc, capítulo 2, verso 4. Leo para ustedes en la versión Reina Valera. Dice, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece. Las personas que no tienen el alma recta se enorgullecen. Dice, mas el justo por su fe vivirá. Entonces, aquí nos está dando el profeta Habacuc una pista de quién es un justo. Un justo no es el que se enorgullece de las cosas que hace, que soy muy bueno, que yo voy a la iglesia, que doy ofrendas, que ayudo a los pobres, que no miento, que no he matado a nadie, que no soy adúltero. Todo este poco de cosas hacen las personas que tienen el alma que no es recta y de eso se enorgullecen. Pero dice que el justo por su fe vivirá. Ahora, esta pista nos está dando, este pasaje nos está dando una pista de que los justos vivimos por fe. Los justos vivimos por fe. Y en el Nuevo Testamento hay varios versículos, por ejemplo en Romanos 1:17, Gálatas 3:11 y en Hebreos 10:38, vamos a leer algunos de ellos, nos dice exactamente lo mismo. Romanos 1:17 dice así, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por su fe vivirá. Ok, entonces ahora el justo es el que vive por fe. La palabra fe en Habacuc
y en el libro de Proverbios es la palabra en hebreo emuná, que significa literalmente firmeza. Eso significa emuná, firmeza. Literalmente literalmente sí, figurativamente significa seguridad. Seguridad. También significa figurativamente moralmente fiel. Moralmente fiel. Ahora, ¿quién es fiel moralmente? Pues nadie. Todos tarde o temprano cometemos alguna falta en la moral. Entonces, se queda corto el ser solamente moralmente fiel. Ahora, los libros, las cartas más bien escritas por Pablo, por ejemplo, en Romanos 1:17, cuando dice que más el justo por la fe vivirá, en la segunda parte del texto, del versículo, la palabra fe que aparece ahí es la palabra en griego pistis y significa literalmente creer, confiar. Ahora, no es solamente creer o no es solamente confiar, es creer que, confiar en qué o en quién, es creer en Jesucristo para salvación, confiar en Jesucristo para salvación. Entonces, una persona justa es aquel que ha creído, el que cree el evangelio para salvación, cree en lo que el evangelio dice, en lo que el evangelio predica. ¿Y qué es lo que predica el evangelio? Que solamente en Jesucristo tenemos salvación, que Él derramó su sangre en la cruz del Calvario para darnos salvación, que nosotros debemos de creer en el sacrificio de Jesucristo para salvación de nuestras almas. ¿Salvación de qué? Salvación del infierno, salvación de una eternidad sin Dios, salvación de las llamas del infierno, porque sí hay llamas en el infierno, sí hay fuego en el infierno. Es un lugar de tormento, es un lugar inimaginable por nosotros. A nuestra mente finita no da para imaginarnos realmente lo tenebroso y lo cruel que es el infierno, pero de ahí es donde quiere liberarle Jesucristo, para que usted sea un justo, justificado por la fe en Jesucristo, y entonces, ahora sí, como justo, entonces será levantado cuando corra a Jehová. Otro pasaje que habla, más el justo por la fe vivirá, es Gálatas 3:11, dijimos, dice así, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Con la ley moralmente no se puede justificar con Dios porque ya dijimos que tarde o temprano cae en alguno de los pecados que la ley moralmente condena. Mentimos, robamos, adulteramos con los ojos, incluso algunos hasta físicamente, usamos el nombre de Dios en vano, etcétera, etcétera, etcétera. Dice, es evidente. ¿Qué es evidente? Que por la ley ninguno se justifica. Y termina diciendo el pasaje, mas el justo, por la fe vivirá. Entonces, nosotros vivimos por la fe que tenemos en Jesucristo. Somos justos, justificados, dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de la fe, por medio de haber creído en Jesucristo, por medio de creer y seguir creyendo, viviremos y seguiremos viviendo por lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Eso nos declara justos, justificados. Ahora, la palabra justo en la Biblia significa declarado inocente, no culpable. Entonces, todos los pecados que a mí me señalaba la ley, mentía, robaba, adulteraba, fornicaba, usaba el nombre de Dios en vano, etcétera, 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 y no me alcanzan los dedos para decir todos. Pero todos esos pecados fueron perdonados
Todos mis pecados fueron perdonados cuando creo en Jesucristo, cuando creí en Jesucristo. En ese momento la sangre de Jesucristo me lava a mí de todos mis pecados, me limpia de todos mis pecados y me declara justo, me declara inocente, no culpable ante el Padre. Eso yo lo creo y me hace un justo, me salva inmediatamente y me da la seguridad de que estoy ahora en Cristo, de que ya he sido rescatado, han pagado por mí y ya no voy a ir al infierno. Ahora, usted me dice, William, entonces significa que mis pecados todos ya han sido perdonados, los pasados, los presentes y los futuros. Pues sí, 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 claro. Ahora, me podría decir, entonces podemos pecar y seguir pecando y no pasa nada. Bueno, no, no podemos seguir pecando y no pasa nada. El pecado tiene consecuencias. El Señor nos llama a nosotros a vivir en santidad. Nos llama a nosotros a apartarnos del pecado. ¿Cómo vamos a vivir en el pecado si hemos muerto a él? Dice Pablo. Nosotros no podemos seguir viviendo en algo en lo que hemos muerto. Ahora, la palabra de Dios también dice en Hebreos que sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora, nosotros vivimos una vida moralmente fiel, pura, por la ayuda del Espíritu Santo de Dios para agradar a nuestro Padre Celestial. Pecamos, sí, claro, de vez en cuando pecamos, muy de vez en cuando, pero para eso tenemos abogado para con Dios, a Jesucristo el justo. Y confesar nuestros pecados es reconocer que hemos pecado, reconocer que fallamos, reconocer que hicimos las cosas mal, pero tengamos por seguro que aunque reconozcamos, ese pecado va a tener consecuencias. Cuando reconocemos, nuestros pecados son perdonados, pero las consecuencias de ese pecado tenemos que pagarlas de una o de otra manera acá en la tierra. Si una persona se metió a robarse algo en una casa y lo atraparon y pide, es un justo, vamos a suponer que una persona justa que ha creído en Dios, ¿verdad? Ha creído en Jesucristo para salvación de sus almas, se mete a una casa, se va a robar un televisor, en eso ve una muchacha eh, muy bonita que viene saliendo del baño, por ejemplo, y comete una violación. Y al hombre lo atrapan. Él se arrepiente, confiesa su pecado ante el Padre y el Padre lo perdona. Pero ante la ley de la tierra, ese tipo tiene que ir a pagar una condena en la cárcel por lo que hizo. Esa es la consecuencia. Ahora, quizá yo estoy siendo muy drástico. Usted mira, William, pero cuál cristiano va a hacer eso? Bueno, si usted mintió, también esa mentira va a tener consecuencia. Si usted volvió a ver a una mujer o a un hombre con ojos de lujuria, eso también va a traer una consecuencia. Si se ha robado al menos un confite de la pulpería, del colmado, de la tienda, de abarrotes, eso también va a traer una consecuencia. Quizás no las vemos tan evidentes y tan drásticas, pero tarde o temprano nos preguntamos, ¿por qué mis oraciones no son escuchadas? ¿Por qué mis oraciones no son respondidas? Bueno, porque tenemos cosas que nos estorban, porque estamos haciendo las cosas que no agradan a Dios. Entonces, nuestra vida debe de empezar a ser, una vez que somos justos, vivir una vida de santidad. ¿Qué es santidad? Santidad es apartarse del pecado. ¿Para qué? Para agradar a nuestro Padre, que pagó a precio de sangre con su Hijo Jesucristo el pecado de nosotros, el suyo y el mío, que nos correspondía pagar a nosotros. Entonces, por agradecimiento, nosotros empezamos a vivir una vida que agrada a Dios en santidad, apartados del mundo, apartados de lo malo, apartados del pecado, apartados de todo lo que la palabra de Dios nos dice que no debemos hacer y empezar a hacer lo que la palabra de Dios nos dice que debemos hacer. Por eso es importantísimo estar constantemente estudiando, escudriñando la palabra de Dios, la Biblia entera, de Génesis hasta Apocalipsis. Entonces nosotros vamos a empezar a conocer y a saber cómo es que yo debo andar, cómo es que un cristiano debe conducirse en la vida, cómo es que
que tiene que ser mi caminar diario en mi vida natural. Aquí hay varios videos también en este canal que hablan un poco acerca de estas cosas que les estoy mencionando. Usted puede verlos y meditar en la palabra de Dios y empezar a caminar una vida diferente, una vida de santidad. Entonces, ahora sí, torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo. ¿Quién? Yo que soy justo, correré a él y seré levantado. Es mi deseo y mi oración que usted sea un justo, que esté seguro de su salvación y que cuando corra al Señor, Él te levante de la situación en la que te encuentres. Muy buenas tardes, que Dios les bendiga y hasta la próxima.